Buenos días, queridos compañeros. Vamos a continuar ahora con la capacitación para el retorno seguro al trabajo ante el COVID-19. Ahora en nuestra segunda parte. Este documento lo hemos preparado para que tengan la información suficiente y se prepare para el regreso. Su servidora, doctora María del Carmen Miranda, le envía un cordial saludo desde el CRE San Luis Potosí. Muy bien, pues en esta segunda parte vamos a hablar de lo que es el Estado mexicano y con mayúsculas. ¿Quién es la autoridad sanitaria? Porque pareciera que a veces se nos olvida. En segundo lugar, vamos a hablar de las estrategias públicas para el control de la pandemia y la fundamentación jurídica de todo nuestro actuar. Muy bien, pues empezamos definiendo qué es el Estado. El Estado, como pueden ver ustedes en las diapositivas, es una comunidad social con una organización política común, un territorio y órganos de gobierno propios. El Estado es soberano e independiente políticamente de otras comunidades. Si podemos sintetizar esto, vemos que es la población, un grupo de personas que viven en un territorio específico y que tienen un gobierno específico, libre y soberano. Así pues, tenemos al Estado mexicano que contempla todo el territorio nacional, todos los estados de la República y a la población, nosotros los mexicanos que vivimos en el país. A su vez, este territorio se va a subdividir en gobiernos como es el estado de San Luis Potosí, que va a tener un territorio específico, un gobierno específico y una población. Necesariamente todos tenemos que participar para poder llevar un éxito en cualquier propuesta que nosotros nos encomendemos. Y bueno, para el Estado mexicano tenemos que definir qué es la autoridad sanitaria. El Estado mexicano está adherido a la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el órgano que lleva en materia de salud el control sanitario a nivel mundial es la Organización Mundial de la Salud, que a continuación la seguiremos llamando OMS. Para el Estado mexicano, la autoridad sanitaria federal es el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud. La Carta Magna, la Constitución, va a establecer con claridad cuáles son las funciones de cada una de estas autoridades sanitarias. Y, por ejemplo, en el caso del Consejo de Salubridad General, que es un órgano colegiado, le da la facultad la Constitución de poder decretar en qué momento hay una epidemia o somos partícipes como ahora de una pandemia. Y la Secretaría de Salud, actualmente con su secretario, va a determinar cuáles son las estrategias que debemos de seguir en la federación para que podamos mitigar los efectos de esta pandemia. Todos con el objetivo que está establecido en la Constitución de promover, proteger, respetar y garantizar el derecho a la vida y a la salud, que es el bien jurídico tutelado por el Estado. Y bueno, para el Estado de Salud de San Luis Potosí, la autoridad sanitaria estatal es el gobernador del Estado, el licenciado Juan Manuel Carreras, y la Secretaría de Salud que está investigada por la doctora Mónica Rangel. Ellos son la autoridad sanitaria y al igual que la autoridad sanitaria federal, establecen todas las estrategias sanitarias que debemos de seguir en la población para poder mitigar la epidemia. Y nos lo informan diariamente, todos los días, desde que inició la pandemia y antes de que llegara el primer caso a México, ya se han realizado las conferencias de prensa
todos los días a nivel federal a las 7 de la noche y todos los días a nivel estatal a las 10 de la mañana, donde las autoridades sanitarias nos informan todas las acciones que debemos de hacer para mitigar la pandemia. Ahora hablamos también de que hay en los municipios, el municipio libre está representado y gobernado por los presidentes municipales, que siempre deben de estar en contacto con los gobiernos de los estados. El municipio, como lo estableció Venustiano Carranza en 1914, son territorios específicos del municipio libre que le da autonomía a una cierta población para ser gobernado por un ayuntamiento que va a dar las directrices para el manejo de este territorio. El ayuntamiento está conformado por el presidente municipal, por los regidores y los síndicos. Y cada uno de ellos va a tener una función específica en el gobierno municipal. Así pues, tenemos regidores que están determinando y haciendo las acciones para el control sanitario. Muy bien. ¿Y cuál es la fundamentación jurídica de todo esto? En el ámbito internacional, la OMS emitió el Reglamento Sanitario Internacional, que es el documento vinculante para todos los estados miembros de la ONU y de la OMS. Quiere decir que todos los países que participamos en la ONU debemos de seguir las indicaciones sanitarias, se dan las recomendaciones de medidas sanitarias que se deben de realizar en los países. En nuestro país, el documento principal que avala todo el actuar y que establece en su primera parte todos los derechos a los que los mexicanos contamos, es la Carta Magna o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales nosotros vemos en el artículo 4 constitucional que está establecido el derecho a la vida y a la salud. Asimismo, en la Constitución, en artículos adelante, están establecidas las atribuciones del Consejo de Salubridad General y de toda la administración pública. Después de este documento, esta Carta Magna, se emiten las leyes reglamentarias, que son la Ley General de Salud, la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Seguro Social y muchas otras, pero estas son las relacionadas al tema que hoy nos ocupa. La Ley General de Salud, en el título 8, capítulo 2, habla específicamente acerca de las enfermedades transmisibles. Yo los invito a que revisen esos artículos del 147 al 154, porque son muy importantes. Aquí menciono y sobresalgo el artículo, puntualizo el artículo 148, que dice: quedan facultadas las autoridades sanitarias competentes para utilizar como elementos auxiliares en la lucha contra las epidemias todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado. ¿Qué es esto? Que en un momento dado, si la patria nos hace un llamado para ir y combatir, tendríamos que hacerlo. Pero si bien no nos ha llamado para combatir en la primera línea de atención contra el COVID, nosotros, todos, ustedes y nosotros, que somos servidores públicos, que damos atención al público dentro de nuestras actividades, tenemos que trabajar juntos desde nuestras trincheras para mitigar los efectos de la pandemia. Dentro de las leyes también que reglamentarias está la Ley Federal del Trabajo, el cual en el artículo 509 establece que en todas las organizaciones e instituciones y empresas se organizarán
las comisiones de seguridad e higiene para la salud en el trabajo. El Reglamento Federal de la Seguridad y Salud en el Trabajo establece en el capítulo primero, artículo 3, el EPP, que significa el equipo de protección personal. Y en el capítulo 2, las competencias de cada quien y también quiénes son los sujetos obligados. Y si bien las autoridades son sujetos obligados para dotar a sus trabajadores de todo el equipo de protección personal que necesite, también somos obligados los sujetos que trabajamos para utilizar estos equipos de protección. Porque de nada sirve que la autoridad lo adquiera o lo dote si nosotros no lo vamos a usar. Recuerden la definición de Estado mexicano. Es territorio, gobierno y población. Somos nosotros también. Somos nosotros quienes tenemos que participar y estamos obligados como trabajadores a seguir toda la reglamentación que se nos indique. Muy bien. Y en la Carta Magna, en la Carta Magna, vamos a observar también que existen otros artículos que hacen referencia a otras áreas del gobierno y que son específicamente en el artículo 115 las facultades y organización de los municipios, que pueden determinar mayor protección para el bienestar de las personas, pero no menos. Las indicaciones que nos da la Federación pueden incrementarse y la protección que nos están dando la Federación puede incrementarse en gobierno y también puede incrementarse en la protección a la población en los municipios, pero nunca se podrán hacer menos o no cumplir las indicaciones que nos dé la autoridad sanitaria. Y vuelvo a lo que es la autoridad sanitaria, el señor gobernador y la secretaria de Salud. Recuerden, no, y lo digo con respeto para todas estas personas. La autoridad sanitaria no es el señor de la tiendita, no es el señor que vende la verdura, no es el jardinero que dice que el virus no existe, no es el de la tienda grande que no dice que no existe, o aquellas personas que dejan volar noticias falsas por internet. Ellos no son autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria es el señor gobernador y la secretaria de Salud, que como ya lo dije, nos informan día a día cuál debe de ser las acciones para mitigar. Y nosotros, como parte de este Estado mexicano, debemos de obedecerlas. Muy bien. Entonces, hablando de los municipios, pues ahora las autoridades de las unidades básicas de rehabilitación, vemos que esta organización municipal está basada en la Carta Magna, artículo 115, pero también en la ley orgánica, en este caso del municipio libre del estado de San Luis Potosí. La Carta Magna en el artículo 115 dice: sin perjuicio de sus competencias constitucionales en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán los dispuestos en las leyes federales y estatales. Quiere decir que deben de dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de Salud o la Ley Federal del Trabajo, entre otras. Muy bien. El gobierno federal, los estatales y municipales, en base a la Ley General de Salud, participan en las acciones en salud en el esquema de concurrencia. Es decir, cada orden de gobierno tiene una responsabilidad específica y la ley establece las modalidades de la concurrencia. Y esto es que permite ponerse de acuerdo en el marco legal claro para además complementar las capacidades. Y el objetivo principal es el interés público, que es prevalecer la vida y la salud. Una
de las normas que también emite la Federación son las normas oficiales mexicanas. Y entre esas, la 087 especifica los procedimientos de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y que estas normas son responsabilidad de la COFEPRIS y de Semarnat. Es esto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que dispone, básicamente, establece las disposiciones oficiales para el manejo de los productos biológicos infecciosos, como son las agujas, el material que tenga líquidos corporales, y entre esos también la disposición de algunos material que se deba de distribuir y que se debe de eliminar y que tenga a lo mejor un riesgo peligroso biológico infeccioso. Uno de los documentos que se han emitido también específicamente para los centros de rehabilitación y que ha tenido motivo de revisión y revisión es la guía de las acciones generales post-cuarentena por COVID para reactivar los centros de rehabilitación del Sistema Nacional DIF. Y este documento tiene 4 fases. La fase 1, la primera, es la planeación y la organización. La fase 2 está centrada en la atención centrada a los trabajadores y con el afán de que nosotros hagamos el vincular a todos los trabajadores, como es lo que estamos haciendo ahorita en esta capacitación, en donde invitamos a todos ustedes para que participen activamente para el retorno exitoso a los centros de trabajo y sin contagios. La fase 3 vendrá más adelante, que es la fase centrada en usuarios subsecuentes, y la fase 4 es la fase centrada en usuarios de primer ingreso. Muy bien. En San Luis Potosí, todas las disposiciones oficiales se publican en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, como es el acuerdo por el que se prorrogó la vigencia de las medidas de prevención en la administración pública de San Luis Potosí ante el COVID, que estableció que las actividades no esenciales iban a continuar en casa durante el mes de octubre. Aquí en la diapositiva podrán ver ustedes que para el 1 de junio se establecieron el número de casos acumulados en el país y en casos acumulados en San Luis Potosí, el número de personas activas y el número de personas que desafortunadamente fallecieron. Sin embargo, este número ha cambiado y se ha incrementado en forma considerable, lo cual nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta para que nosotros podamos hacer todas las medidas e implementar todas las medidas para prevenir los contagios. Como ya sabemos, la Jornada Nacional de Sana Distancia concluyó. Y ahora estamos transitando hacia una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad está también representada como un semáforo. La inmovilidad no puede prolongarse por tiempo indefinido. Y el retorno a las actividades debe de ser ordenado, escalonado, progresivo, cuidadoso y con vigilancia sanitaria, para que evitemos en lo posible la presencia de brotes. Una nota muy importante: si empieza la elevación de la transmisión, se reducirá nuevamente la movilidad. El quedarnos en casa y restringir la movilidad es el medio más antiguo para mitigar las infecciones. Y eso es lo importante. Actualmente estamos en el... Actualmente estamos usando en el color naranja del semáforo que está señalado en el esquema.
Y este color naranja representa que nosotros tenemos que hacer los ajustes y la preparación para el retorno exitoso al trabajo ante el COVID-19. Las estrategias públicas para el control de la pandemia ya las conocemos y tenemos que seguir practicándolas. Si no tienes que salir de casa, quédate en casa. Pero si lo tienes que hacer, hazlo con sana distancia. Recordemos que la sana distancia dice que en un perímetro de 1,5 metros, a diferencia de otra persona, podemos evitar que esa segunda nos contagie si estornuda o si tose. Sin duda, dentro de las estrategias que vamos a utilizar también son los filtros sanitarios, que establecen y detectan a los casos posibles y es uno de los controles que se hacen para mitigar la pandemia. Sin duda, otro de los mecanismos y estrategias públicas para el control de las pandemias son el lavado de manos. Como ya hemos comentado en videos previos, el lavado de manos se demostró hace más de 170 años que es un método eficaz y útil para el control de las infecciones. Ahora recientemente se ha desarrollado el gel con alcohol, el alcohol en gel, que en un momento dado que no contemos con el agua necesaria para lavarnos las manos, podemos utilizar este producto sanitizante. Pues muy bien, así llegamos al final de esta segunda parte, recordando que salvar vidas está en tus manos. Por favor, participa. Gracias.